Amén. Damos gracias al Espíritu Santo porque Él es bueno, agradable y Él nos guía a más. Amén. Damos saludo a todos que nos ven por Facebook Live. Estamos hoy jueves, ¿verdad? En este día hermoso, porque todos los días cuando el Espíritu Santo pone de su gracia son hermosos. Y yo creo hoy que vamos a ser muy bendecidos y Él va a cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Gracias por los tres que lo creen, van a ir bailando. Los otros váyanse como llegaron, no sé. Entonces, bueno, nosotros tenemos que entender el Evangelio que servimos. Nosotros no podemos ser solo, Santiago 1:22 dice, no se engañan a vosotros mismos solo con ser que estos que escuchan, y porque esos se engañan a sí mismos, dice la palabra. Pero ya lo vamos a ver, amén. Así que le damos gracias, le damos saludo a Argentina, a Punta Alta, le damos saludo a Guarayos, y le damos saludos también a Estados Unidos que nos están mirando, ¿verdad? En Patterson, New Jersey le damos saludos y en Nueva York también. Así que le damos gracias a Dios porque nos han hablado de muchos lugares, de Venezuela, de Perú, de Chile. Le damos saludos a Rancagua, a San Antonio, le damos saludos a Frutillar también, Puerto Montt. Así que yo creo que el Evangelio se tiene que extender a todo lugar, el Evangelio de Cristo. Amén. Amén. ¿Tiene su Biblia por ahí? Amén. Amén. Si no tiene su Biblia, dígale que está al lado, acércate a un cristiano para que puedas tener una Biblia. Amén. Importante que usted se acerque a un cristiano, porque el cristiano siempre usted va a encontrar un cristiano que tenga Biblia. Amén. Eso es muy importante. Porque la verdad es que nosotros usamos el celular muchas veces, pero el celular le llega un WhatsApp, le llegan cosas y eso lo va a distraer a usted. Porque es difícil que usted lo ponga en modo avión y no. ¿Me entiende? Entonces es bueno que usted ande con su palabra, la marque, la hable, donde le habló el Espíritu Santo aquel día, que le habló el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces somos cristianos tantos años, no sabemos ni cuántos libros tiene la Biblia. ¿Me entiendes? Somos cristianos, no sabemos nada. O sea, no sabemos ni cuántos son los profetas mayores, los profetas menores, quién escribió las cartas paulinas, las cartas históricas, no sabemos quién escribió el Apocalipsis, no sabemos quién escribió Juan el Bautista, Juan el apóstol del apóstol, no tenemos idea de nada. Porque en realidad hemos oído de a oídas a un Dios que por allá nos hablaron algo. Muchas veces hemos escuchado prédicas que nos dicen, va a buscar allá, ve allá, pero cuando llegamos allá entonces no hay nadie que nos enseñe cómo realmente podemos conocer a Cristo realmente. Entonces ese es un evangelio que se nos ha sido postergado. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros leamos los contextos de la palabra, la fundación de la palabra, dónde está dirigida la palabra, y por más importante que tengamos a la persona del Espíritu Santo que nos guíe para que esta palabra sea revelada. Amén. Entonces yo hoy día conversaba con la profeta, con mi esposa, y le decía, ¿sabe, amor? Le decía, yo conozco muy pocos cristianos. Siendo pastor, de verdad se lo digo, conozco muy pocos cristianos. Y se lo digo públicamente, porque la verdad es que cuando Cristo venga, dice, va a hallar fe en la tierra. Porque si Jesús lo dijo, es preocupante. El maestro lo dijo, no el pastor Francisco Silva. Lo dijo el maestro, ¿hallará fe en la tierra? O hallará gente. Por eso es que el Espíritu Santo me lleva a mí a hablar esta palabra en Mateo 7. Mateo 7 dice la palabra de Dios en verso 15. Mateo 7, verso 15. ¿Amén? ¿Lo tiene? Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, compone de los 4 evangelios. Mateo se escribió en el año 75 después de Cristo, se dice. Que lo escribió Mateo, hijo de Alfeo. Amén. Espero estar una clase de Biblia, así que vamos a predicar. Amén. Así que, bueno, vamos a predicar la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a oír la palabra de Dios? Amén. Hoy día no tengo pianista porque me falta alguien al audio, así que si a alguien le gustaría estar al audio, me puede decir para poder entrenarlo. Amén. Es importante, porque necesitamos, porque hoy el hijo tuvo que hacer, y entonces el otro del audio ahora es pianista. Entonces ya me hace falta para el audio, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros podamos entender educación. La educación es muy importante para las cosas del reino. Amén. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol
dar buenos frutos. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por su fruto lo conoceréis. Verso 19, vamos a repetir, dice completo, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo va a conocer usted el árbol? ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque esto descalifica a un montón que anda engañando, a un montón que anda hablando falsas cosas. Y hoy día yo le quiero enseñar algo que es una palabra de Dios muy simple, pero de verdad muy simple, pero muy poderosa, que es que nosotros vamos a conocer por sus frutos. Ejemplo, el domingo tuvimos 2 reuniones poderosas. Bueno, para mí fueron poderosas, pero como nadie más lo encontró poderoso, no hay testimonio del domingo. ¿Se fija o no? Porque usted hubiera dado el fruto de la siembra que hizo el domingo. El domingo tuvimos aquí niños llenos del Espíritu Santo. ¿Qué edad tiene su hija? 7. ¿Su hija? 7. Benjamín, ¿qué edad tiene? 12. 11. Bueno, y tuvimos a estos niños acá llenos de la presencia de Dios. Al otro bebé que tuvimos que se había quemado la carita y fue totalmente sano. A la otra niña que se había quemado la carita también fue totalmente sano, la Josefina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿cuál es mi fruto? Si yo no puedo dar un fruto de la reunión del domingo, o sea, si yo no puedo contarlo con mis hermanos, ¿sabe, hermano? Yo el domingo quedé impresionado, impactado, el Espíritu Santo me movió. Vimos una libertad de una persona que le dije va a dar 5 pasos y va a ser completamente libre. Esa mujer no podía caminar, ustedes estaban mirando, no sé, los que estaban aquí, los que estaban en el cielo, no sé, pero alguien estaba aquí. Pero no hay ni un testimonio, ¿se fija? Entonces, ¿me entiende por qué? Porque nosotros no tenemos fruto. O sea, ¿cuál es el fruto nuestro? ¿Cuál fue el fruto de hoy en tu casa? ¿Cuánta gente hoy te ganaste para Cristo? Muchas veces dice, y no habla aquí solamente que uno predique el Evangelio. O sea, cuando tú tomas con palabras soeces o con palabras de garabato, que acá en Chile lo decimos, ¿verdad? En todos los países hay palabras obscenas, para que lo puedan entender en otros países. Entonces ese es el fruto tuyo. ¿Cuál es el fruto tuyo con tus hijos? No, levántate, cabra porquería, que vaya a ser un vago, vaya a ser igual que el otro, que no sé qué. O realmente, levántate, hijo de Dios, que hoy día es un día de bendición para ti. ¿Cuál es el fruto tuyo con tus hijos? No sé, yo estoy hablando de algo simple, cotidiano. Porque ¿cómo vamos a entrar a la palabra si nosotros no entendemos ni papa en nuestra vida? O sea, mañana nos levantamos igual de rebelde, pasado nos levantamos igual de rebelde, se vistió el rebelde y se fue al trabajo el rebelde, volvió rebelde igual. Entonces, ¿cuándo fue el día que Cristo hizo algo en tu vida? ¿Cuándo fue el día que impactó Cristo en tu corazón? Si en 20 años de cristiano no lo ha impactado, porque lleva 20 años religioso, 5 años religioso, 3 años religioso, 3 meses religioso. Pero ¿cuándo Cristo impactó en tu corazón? ¿Me entiendes? Más fe gente pone en una figura, en una pulsera roja, pone la fe la gente. Pero no ponen fe en el que resucitó de entre los muertos. Cristo está vivo, Cristo está vivo, Cristo está vivo, resucitó de entre los muertos. La gente es sana porque Cristo te hizo libre. La hija, oramos por usted domingo, ¿verdad? Y fue completamente sana. Ella tenía un problema de los 10 años, ¿no? De los 10 años que ella tenía un problema en su cuerpo y fue completamente sana. Hace un poco tiempo atrás oramos por él, tenía ligamentos cortados acá, 10 años con los ligamentos malos, fue completamente sana. La hernia que tenía del porte de un puño, de una pelota de tenis, fue completamente sana. Entonces hoy día tenemos testimonios de milagros, pero hoy día entonces, ¿cuál es el fruto? El fruto es primeramente el testimonio que nosotros contamos. ¿Se fija? Por eso nosotros venimos a la iglesia y no entendemos nada. O sea, estamos atentos de cualquier cosa. Uno duerme, otro está dentro del solar y todo porque no le interesa. O sea, al cine te dice, ¿para qué 3 lucas? Y yo no me pierdo la película por 3 lucas. Pero como es para Dios, y yo sé que esta palabra no le gusta a la gente, pero yo no estoy equipado ni diseñado para agradar a la gente. Estoy equipado y diseñado para agradar el corazón de Dios. Y eso le va a molestar muchas veces a los que no quieren ser corregidos. Amén. Porque hoy día, ¿quién quiere ser corregido? Nosotros corregimos a nuestros hijos y le decimos, anda a estudiar. ¿Cuántos de los papás le dicen al hijo, vaya a estudiar? Ok. Entonces, ¿cuántas horas tú estudias del Padre Celestial? ¿Se fija? ¿Se fija que demandamos algo que nosotros no hacemos? Pórtate bien. ¿Cuántas veces nosotros nos portamos bien? No durmáis en la iglesia.
y nosotros somos los primeros, porque es algo generacional. Nosotros creemos que el niño va a ir a la iglesia cuando sea la voluntad de Dios. No, primero afírmate tú para que tu hijo se congregue. Sí, es simple. Porque usted dice, pastor, claro, para usted es fácil porque es pastor. Pero yo antes de ser pastor, mis hijos pequeños ya se sabían de la Biblia muchos versos. El niño de 1 año 8 meses, el otro día andábamos en la casa de una hija espiritual. ¿Sabe que el niño estaba orando o no fue así? Le dije, ora. Al Dante, le dije, usted estaba ahí. Le dije, ora. Y el niño de 1 año 8 meses puso sus manos y empezó a orar. Oró. Y cerró sus ojos. Ahora usted puede hacer risa, pero para mí es un hombre de Dios en potencia. Es un niño hombre de Dios en potencia. Es un verdadero profeta en potencia. Pero no es porque sea hijo del pastor, entiéndame esto. Tus hijos son hijos de Dios. Tus hijos son descendencia real. Cargan un ADN de Cristo. Cuando Cristo murió por tus hijos y por tu descendencia. Ahora, por su fruto les conoceréis. Entonces, ¿cuántos niños te llevan a ti a casa para que... No, porque acá me traía el niño a mí, antes de ser pastor, y me decía, estos niños están llorando. Se los presentaban y lloraban. Y yo decía, ¿y usted qué? No, que yo sirvo a la Virgen de no sé qué. Y yo acá, ay, ahora no te resultó entonces que te fuiste caminando. No te resultó los días, no te resultó la pulsera. Y yo digo así. Y la gente me decía, ¿por qué usted me dice eso? Porque tú vas a ver un Cristo vivo. Oramos por los niños y yo los sano en el momento. Yo le decía, ¿cuánto se demoró Cristo? ¿Cuánto se demoró? Nada. ¿Y cuánto te cobró? Nada. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ahora bien, nosotros debemos cuidar lo que Cristo nos ha dado. Si alguien no cuida lo que tiene, entonces se le va. Vemos la misma cantidad de separación dentro de la iglesia de matrimonio que la misma separación de allá afuera del mundo. Usted dice, entonces, ¿cómo? Científicamente, y lo vemos naturalmente, comprobado, que es igual. Porque cuando tú no caminas en un reino, vas a caminar en un sustituto. La religión sustituye al reino. Pero la religión no cambia las vidas. El reino es Jesús revelado. Es el Espíritu Santo golpeando el corazón. Es el Espíritu Santo golpeando el pecado del hombre y sacándolo de raíz, desarraigando la mala raíz y la mala semilla. ¿Por qué te hablo esto? Y usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la palabra que leyó? Mucho que ver. Mucho que ver. Dice la palabra, pedís y os dará, ¿verdad? No juzguéis. Arriba dice, verso 7, no juzguéis. Está bien. Verso 7 dice, pedid y os dará. Pero el verso 13 dice, la puerta se estrecha. Ahora bien, escucha, iglesia. Más el verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Nosotros muchas veces creemos que los falsos profetas son aquellos que hacen milagros. Muchas veces creemos que los falsos profetas son aquellos que te piden plata. O eso lo vemos mentalmente, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que entender que el falso profeta tiene la característica más grande, que te va a hablar de bendición sin rendir nada. Ese es el verdadero falso profeta. El falso profeta siempre te va a decir, tú vas a ser bendecido, pero no te pide rendición. El falso profeta te dice, tú vas a ser bendecido en el nombre de Jesús, pero sigue en la discoteca. Ese es falso profeta. Por eso hay muchas doctrinas falsas hoy día, que le dicen, ay, confiesa a Cristo y vayas a la discoteca, vayas a acostar con la querida. Iglesias lo hablan y no va a perder su salvación. Ese es falso profeta. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos que entender que principalmente el falso profeta es el espíritu del anticristo que está dentro de las iglesias. ¿Y sabes cuál es? El decir, yo llevo el evangelio a mi manera. Yo voy a la iglesia cuando quiera. Yo no le hago caso ni al pastor ni a nadie. Ni a mi madre le hice caso, ni a mi padre que está allá en no sé dónde. Pero nunca le hice caso a nadie. Porque el espíritu del falso profeta siempre te va a llevar a la rebeldía. Por eso la gente se parece a la de la iglesia como si nada. Se paran van a dar el sermón y se pescan y se paran. Eso es un rebelde. Porque entonces, ¿para qué vino a la iglesia? No se deje tontera, vaya a su casa. ¿Para qué vino? A tontear. Y más encima le mienten a la gente, no, ¿qué tengo que hacer? Mentira. Es el espíritu que está dentro, que le habla de la rebeldía, es la rebelión interna, que te mueve. Por eso esta palabra te va a
entonces no podremos nosotros conocer a un Jesús sin rendirnos a ese Jesús, sin rendirnos al reino. El Jesús vino y como cordero fue llevado al matadero. Pero hoy día no quiere ser cordero. Ah, no, que este me la hace, me la paga. Es que este no lo mastico, pero no sé que no lo trago, no sé que no lo mastico, no sé cómo es el dicho. ¿Te has fijado? Y yo me escandalizo porque lo escucho de personas cristianas. Escucho ese espíritu de falso profeta cuando andan más atados al pasado. Ese carga el espíritu de falso profeta. Porque cuando alguien te venga a decir, deme un consejo, hermano o hermana, ¿tú qué le vas a decir? Mira, ni yo todavía soy sana. 20 años en la iglesia y todavía no soy sana. Todavía tengo mi corazón atado allá al primer matrimonio, allá que no sé qué, allá no sé cuánto, que ya. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar porque tú cargas el espíritu de falso profeta? Porque todo lo que hables va a llevar un fruto falso, va a llevar un fruto contaminado. Y el Espíritu Santo te va a querer hablar, pero la rebelión que está dentro de la persona es tan fuerte que ellos van a querer, como dice Deuteronomio, hacer sus propios planes. Por eso la palabra de Dios dice, seguir por el camino que Dios le trazó. Pero el falso profeta va a seguir por el camino que a él le parece bien. Y se va a ir por el camino no que le dice ni el nombre de Dios, ni la palabra de Dios, ni el Espíritu Santo, sino que a ti te parece justo. Yo me congrego cuando quiero, yo voy a la iglesia cuando quiero, yo voy para ser santo, total, Dios es empleado mío. Ese es el falso profeta. Y el falso profeta es aquel que impone manos por la gente y no le dice, si sigue pecando, mi hijo, se te devuelve la enfermedad. Otra gente que ha llegado aquí, ay, pastor, la otra pierna. Ah, la otra pierna. Y sacaste ahora para la operación. ¿Cómo es eso? Porque no te veo hace 5 meses acá en la iglesia, entonces sacaste ahora seguro. Porque ahora sí un Dios que hace favores, no un padre, entiendan. Mi padre no es un hace favores. Mi padre es Dios. Mi padre es Dios. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. No es un hace favores. Mi padre es uno que sirve, pero no es sirviente de los hombres. Los que somos sirvientes y siervos somos nosotros. ¿Y usted qué le dice a la gente? ¿Se enoja? No, es que este no tiene idea de lo que predica, porque Dios está en todas partes. Bueno, entonces los apóstoles se equivocaron. No dijo que era bueno congregarse. Entonces Jesús, ¿por qué andaba por las calles? La gente le seguía con gran gozo. Entonces, ¿por qué la gente le buscaba? ¿Por qué le llevaron a ese hombre paralítico? Lo tuvieron que bajar donde Jesús estaba, porque Dios estaba en todos lados. Entonces cerramos la iglesia, no le enseñamos a nadie. Jesús dijo ir y predicar el evangelio, pero tenemos que afirmarlos y disimularlos. ¿Y dónde lo va a disimular? ¿En la casa? ¿Dónde? ¿En la casa del payaso? ¿En la discoteca? ¿Dónde lo va a disimular? En la casa de Dios. Amén. Suba esto, por favor, hijo. Amén. Ahora entonces nosotros tenemos que entender el falso evangelio. No es el que predica, ¿qué tú estás predicando en tu casa? ¿Cuántos años que tú eres cristiano? ¿Cuántas horas al día tu hijo te ve orar? ¿O cuántos minutos o segundos? No te quedan. No sé. Porque dice, cuidado a los falsos profetas. Pero cuando tú al niño lo reprendes, lo abusas, reprendiendo, porque a veces hay abuso de los propios padres, pero abuso físico, ¿verdad? ¿Cierto? Nos pasamos de la mano, de la raya, que no es conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, reprenda al niño, enséñale. Amén. Pero entonces el falso profeta ahora está en casa. Pero no solamente está en casa, sino que te usa a ti para hablar. Porque el mismo falso profeta es el que está predicando después a la gente y le dice, conviértete, Cristo cambia tu vida. Y el niño está ahí, este mentiroso, ni cambia o trata a mi mamá mal, que todavía la abusa, le dice, tú soy una cualquiera y cree que yo no lo escucho, yo me hago el dormido, pero no sé si le parece o estamos hablando con otros. Pero ese es el falso profeta. Ahora el falso profeta, entonces, cuídate de los falsos profetas, dice todo árbol. No dice aquel árbol que ya está pregando a multitudes. ¿Tú cuántas multitudes has ganado para Cristo y cuántos discípulos has hecho para Cristo en estos años de cristiano, en estos años de hijos de Dios? No, mire, mi papá es buena gente, pero le agarra esa cuestión que se le para la pluma y déjala. La pura embarra en la casa. Y después lee la Biblia. Y yo no puedo hacer nada, pastor.
Entonces la mejor forma es, si yo llamara a tu hijo y le dijera, venga hijo, sentémoslo aquí hijo, y yo le dijera, venga, cuénteme usted, ¿cómo se porta su papá en casa? Y el papá ya todo nervioso ahí agarrándose, haciéndose rulo, haciéndose ahí con plancha, alisándose el pelo, no sé qué haría, porque el hombre haría eso, no, se lo aseguro. Se lo aseguro. ¿Y por qué no pregunta eso otra vez? Hijo, vamos al circo, hoy es septiembre, vamos, es tiempo de temporada de circo, no sé. Entonces, ¿qué diría tu hijo? ¿Qué diría? ¿Qué dirían tus nietos? ¿Qué dirían tus vecinos? Cuídate de los falsos. Yo no me congrego porque ese, usted no sabe lo que hace en casa. Anda con su buena Biblia, como el pastor dice. Anda bien vestido, con corbata y se pone hasta un pañuelo el 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente tenemos eso, falsedad en casa. Y nosotros estamos mirando por fuera. ¿Cuánto fue la última vez que le hiciste caso al pastor? Quien te dijo de parte de Dios una palabra y le hiciste caso. Entonces, ¿por qué sigues con la vida destruida si tú haces caso a la hombre de Dios? Pongamos ese caso, porque a mí me dice la gente, sí, pastor, yo sé que usted es un hombre de Dios y usted me hace, y usted lo que me diga, yo sé que es de Dios. Y siguen en la misma tontera. Porque el falso profeta no está en su casa, no está en la tele, está rondándole. Y cada vez que tú te pones en contra, rebelión contra la palabra, eso te toma parte. Por eso vemos tanta depresión en el mundo cristiano. Por eso vemos tanto crisis de pánico en un hijo de Dios. Por eso vemos que a la gente le dan ganas de seguir pecando, le dan ganas de seguir haciendo cosas que no son las cosas que tú debes hacer como ya hijo lavado en la sangre de Cristo. No sé si van a tirar piedras, de lo más que limpié acá todo, me saqué todas las piedras. ¿Me entiendes? Me hago entender, iglesia. Entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Esto, primera cualidad, mírate tú en el espejo del Espíritu. El Espíritu Santo lo primero que te va a traer es un espejo. Porque nosotros siempre queremos subir la escalera. ¿Se ha fijado eso? Yo quiero subir la escalera allá arriba, pero no quiere pasar el proceso. No quiere saber qué se siente subir el primer escalón. No quiere saber lo que se siente subir el segundo escalón, ni el tercer escalón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que por los frutos, el fruto primero nace, el fruto crece, pero el fruto debe estar siendo regado. Entonces tú tienes que tomar de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo va a venir a mojar, va a venir a empaparte, y tus lágrimas van a provocar el fruto. Amén. Tus lágrimas son contadas por justicia. Tus lágrimas no son para mojar el piso. Tus lágrimas son para tocar el corazón de Cristo. Tus lágrimas son para encontrarte con el Creador, para encontrarte con tu Redentor, para encontrarte con el Padre, para que se te revele el Cristo. Tus lágrimas están diseñadas para tocar el reino. La mejor forma de golpear la puerta de Dios, cuando dice seguid golpeando, las lágrimas golpean los portones de Dios. No son tus gritos, porque cuando tú lloras en el propósito, tú dices yo tengo propósito, estoy educando a mis hijos, me aparté del mal camino, hay caminos que me parecían rectos, pero yo sabía que eran de muerte, me separé de esos caminos. Entonces tú le hablas al cielo de tu propósito. Y tus hijos son un fruto principal del propósito. Pero cuando los hijos tú lo llamas y dices, no, yo no quiero religión. Porque un montón de gente enseñó religión 30 años, no dejan hacer nada. ¿Entiendes? Hay cosas que son para ciertos tiempos, para cierta época. Pero lo único que no va a cambiar es que tú debes apartarte del mal camino, te debes apartar del pecado. Somos de este mundo y no nos regimos por las leyes de este mundo. Pero sí tú tienes que pagar tus impuestos, porque si no estás robando. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que saber que hay cosas que debemos obedecerlas. Pero si el carabinero no anda con su sombrero y con sus barras luminosas, no, nadie le para. ¿Se fija? Entonces nosotros debemos saber, la palabra de Dios dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. ¿Cómo vienen vestidos? Como ovejas. ¿Y dónde está la oveja? En el reino. En el corral, en el reino.
Pero viene el vestido de oveja, se fija que le bajó. O sea, están ahí como ovejas. O sea, ya no están adelante. Sin embargo, están sentadas contigo ahí. Y después predican en casa. Entonces escuchan el buen sermón, se empapan del buen sermón, pero dicen, eso no es para mí, eso no es para mí, porque está vestido de oveja. Está en el lugar correcto, con la Biblia correcta, pero dice, eso no es para mí, eso no es para mí, eso no es para mí, es para el del lado, eso es para el cabezón de mi esposo, eso es para la cualquiera de mi esposa. Así piensa la gente, aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú debes saber cuál es el fruto que tú te vas a ofrecer a Dios en el año nuevo, por ejemplo. ¿Cuál es el fruto que tú puedes determinar hoy y decir, ya yo voy a dar un fruto? Tus hijos te conocen de tus malas palabras, te conocen de tu mal carácter, te conocen que no se te puede decir nada porque está enojado. Está enojado, papá. La mamá está enojada. Porque al final somos rebeldes convencidos, vestidos de oveja. Pero vamos a la iglesia vestidos de oveja. Pero anda que alguien te toque la bocina en la calle. No, alguien que sí que no. No sé si usted conoce, ¿verdad? Sí, señor. O usted se conoce, más bien. Usted conoce, puede ser. Pero más bien, nosotros nos conocemos. Realmente nos conocemos quiénes somos. Cuando el pastor te da un mensaje, usted puede decir, yo te conozco, yo me conozco quién soy. Pero antes que tu marido esté hablando con alguien, no te está engañando. Pero a ti te parece que sí. ¿Y qué estás haciendo con esa cualquiera? No te estoy engañando. Estoy conversando en la iglesia, delante de todos los hermanos. Pero como el falso profeta está en ti, porque habla para afuera una verdad, pero para adentro no se la cree ni ella, o ni él. Eso es falso. Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, no, creo en Cristo, creo en Cristo? Sí, pero y el Cristo dice, también tú crees en Cristo. ¿O no? O podemos predicar grandes sermones, conviértase y esto. ¿Por qué? Mire, yo le voy a explicar una cosa. Cuando en Hechos 8, ahí está la muerte de Esteban, para abajo, y después dice que Saulo de Tarso dice que lo tomaba. Hechos 8, no te lo tomo con confianza. Ponlo en casa. Entonces los tomaba. A los cristianos dice que se dispersaron todos menos los apóstoles. Y esto fue cuando, y más abajo en el párrafo tú vas a leer que había un hombre que se llamaba Felipe, y este hombre Felipe se encuentra con un etíope. Pero antes de encontrarse con un etíope, este Felipe estaba evangelizando a uno que se llamaba Simón el Mago. Y Simón el Mago dice que engañaba a grandes multitudes con sus magias. ¿Lo puedes leer en la Biblia? Y resulta que este Felipe bautizaba. Pero resulta que llega Pedro, y Pedro llega y dice que cuando Pedro ponía manos, recibían el Espíritu Santo. Felipe estaba a cargo de bautizarles, mas Pedro estaba en ese momento a cargo de imponerle en mano. Porque, como usted sabe, el reino se trabaja por cuerpo, por eso es importante que usted aprenda. Amén. Hay una unión. Entonces dice la palabra de Dios que cuando se dispersaron los primeros, estos andaban predicando a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Entonces, ¿qué pasaría si tú hoy día te dispersas? No estamos hablando que te salgas de redil. Te estamos hablando que si algo le pasa a tu pastor, ¿qué haces tú en la casa? ¿Qué sigue hablando? De Cristo. Pero este Cristo debe ser real. Pero primero debe ser real, ¿dónde? En ti. Si tú sigues con la misma tontería, por favor entiéndame, yo lo amo, todos los que han venido por primera vez los amo, de verdad, porque está adorando por ustedes, aunque no me conocen. Pero yo quiero que usted entienda que el amor más grande es el que Cristo puede darle a un hombre pecador. Es el amor más grande que fue en el madero de la cruz, en el madero del Gólgota. Ahí se virtió la sangre y hubo un precio que fue pagado. Pero ahora, ¿cómo respondemos nosotros a ese precio?
¿Cómo nosotros pagamos de alguna manera eso? Con adoración. Y la mejor adoración es tu obediencia. No hay mayor adoración que tu obediencia. Tú puedes levantar tus brazos, gloria a Dios. Tú puedes hablar en lengua, gloria a Dios. Puedes ser uno que pague, que pague las cosas naturales, que también haga ofrendas, que tú seas un hombre que diezme, gloria a Dios, todo bien. Pero si tú no estás a cuenta con tu hermano, dice que ya la ofrenda no se va a recibir. Ahora, entonces, nosotros, ¿cuánto más si no nos ponemos en cuenta con nuestro hermano? ¿Cuánto más si hablamos falsa palabra en nuestra propia casa? Porque usted sabe que los primeros que están idos son la misma gente. Llega gente nueva y tu hijo todavía anda allá afuera. Pero yo hoy día te quiero decir algo de parte de Dios. Que esta palabra fue iniciada. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Hay un tiempo de Dios que ya Él lo está pronto a cobrarse. Por favor. Esta palabra yo no estoy aquí para ser pesado con usted. Yo estoy aquí para predicarle el evangelio del reino. El evangelio de buenas nuevas, buenas noticias. Pero esas buenas noticias tienen que ser predicadas por tu boca. Por eso es que tú cuando predicas la palabra de Dios, tú hablas algo que vives. Y tú vives algo que predicas. Si entonces fuera contrario, el fruto tuyo no va a traer, no va a ser agradable a nuestro Padre. Cuando nosotros levantamos nuestra ofrenda, tú puedes levantar la ofrenda manchada con sangre tuya o manchada con sangre de Cristo. ¿Me hago entender? Porque dice que todo tiene su recompensa, lo bueno y lo malo. Eso dice la palabra. Tu Biblia dice eso, hijo. Entienda una cosa, que ya no estamos para bobería. Déjese de enamorarse de las cosas del mundo. Enamórese de Cristo, enamórese del Espíritu Santo, enamórese del Padre. Quiera obedecer las cosas divinas. Voy a leerle un texto para ir terminando. Ni siquiera usé nada. Dice Deuteronomio 5:33. Dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan. Número 1, repita conmigo: vivan. Número 2, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. ¿Se da cuenta, iglesia? Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado. Usted dice amén, gloria a Dios. ¿Qué pasaría si hoy día el pastor le dice: apoya al pastor el domingo en la iglesia y traiga a alguien? Ya estaríamos pensando en el camino que nosotros vamos a trazar. Porque ya no tiene excusa, ya tenemos 2 reuniones el domingo. Y si quiere venir a orar así: pastor, tengo solo las madrugadas libres, ven a orar conmigo a las 5 de la mañana. Yo de verdad le abro la puerta y oramos aquí, vamos en el foco de la iglesia. De verdad se lo digo. Porque ¿qué? Buscamos la excusa, pero no buscamos la obediencia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y pensamos nosotros, bajamos a Dios al nivel del hombre. No, que Dios me tiene que entender a mí. Pero resulta que tú no puedes entender a Dios. Porque el domingo es el día del Señor. No sé si está... Amén. Ustedes dicen: ya, pastor, yo voy a guardar el sábado. Ya, hagamos reunión el sábado entonces. Yo no recibo. Si usted quiere guardar el sábado, guardemos el sábado como los judíos y hacemos reunión. El problema no es ni el sábado ni el domingo. El problema es la desobediencia, que el falso profeta te está hablando al oído, que eres tú mismo. Ah, no, que el pastor tiene que entender. Yo voy a una iglesia grande donde nadie me conozca y nadie me va a invitar a ningún lado, porque yo sirvo a Dios a mi manera. No sé si... Yo sirvo a Dios, mire, sentadito me veo más bonito. Porque acomodamos nosotros nuestros caminos. Resulta que el mensaje de ahí para adelante te sale torcido. Todo hombre que camina en desobediencia no podrá cargar la luz de Cristo. Dejaste de ser sal y te volviste la estatua de sal. Nunca dejaste de ser sal, pero la sal insípida, tiesa. No sala, no pone sazón. Va a comer agrio. ¿No tiene sal vecina? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo quiero decirte una cosa.
Deja de seguir tus propias palabras y empieza a seguir las palabras de Dios. Amén. Porque Jesús no siguió sus propias palabras. Jesús dijo, Juan, ¿a dónde está escrito eso? Juan 19, verso 21, ahí lo está. Ahí creo que está, sí está. Juan 19, verso 21, ahí lo dice la Biblia. Como el Padre me envió, yo envío a vosotros. Y la palabra de Dios también dice, lo que he oído del Padre, eso hablo. Pero usted dice, lo que he oído de mi interior, eso hablo. Entonces acomodamos todo a nuestro camino. Entonces, diga conmigo, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Tú quieres que tus hijos lleguen, llega tú primero. Tú quieres que tus hijos sean obedientes, sé obediente tú primero. Porque si no, el director del colegio, créeme, te va a llamar esta semana y no para reprender a tu hijo, para reprenderte a ti. Porque el hijo al final es un reflejo del papá. Si el niño va con la ropa colgando, no es culpa del niño, es culpa tuya que no lo sonaste. Oye, andáis todo despeinado. Se fijó su papá, dice. Oye, no te lavaste la cara. Oye, tiene 10 años nomás. Hágase cargo de eso. Hágase cargo de sus cosas. Hágase cargo de los bebés. ¿Verdad? ¿O no? Porque ya creemos ya, estoy grande ya, anda a buscar solo. Mamá, voy a una fiesta, soy niño chico. ¿Sabes qué? Voy a la casa de mi compañero, soy niño chico, ¿me has visto la edad que tenés? Si el niño ya puede bañarse solo, la mamá ni se preocupa. Anda a buscar tus cosas y se ayuda a estar con ellos. O sea, si somos así con los hijos, si somos así con nuestra propia descendencia, con lo que nació de ti, lo que tú mismo pariste. Porque cuando pare el papá con la mamá, porque son una pura carne, eso dice en mi Biblia. Entonces, ¿cómo entonces va a orar por los perdidos allá afuera? ¿Cómo va a abrazar a alguien que viene menesteroso? ¿Cómo va a darle una limosna a alguien que necesita de Cristo si con tu propia familia anda diciendo, me molesta la casa, me molesta la casa, me molesta la casa? Y cuando se va de la casa se van a llorar. ¿Quién lo entiende? ¿Pero quién lo entiende? ¿O no? Está diciendo toda su vida, oye, este cabrón está maldiciendo a tu fruto. Así es. Amén. Va a ser igual que tu amigo de la esquina. Salió igual que tu amigo de la esquina, porque tú lo maldijiste. Así es. Va a ser igual que ese torcido. Son mamás separadas y hablan peste del papá. ¿Para qué habla peste del papá si usted misma lo eligió? Será para bien o para mal, pero usted lo eligió. Hable bien. Yo sí, un hombre ya está allá lejos. Mira acá la fotoclora y digo, ¿qué hace? Es una cosa así. Porque al final hablamos tan mal de nuestras propias decisiones. Hablamos tan mal. Hablamos mal de nuestra propia familia. Y después queremos que el niño ya no diga nada. Anda para allá a la casa de tu abuela. Pero no le digas a tu abuela lo que hablamos en la mesa. No se te vaya a salir. Y el niño dice, ya hablo. No hablo nada. ¿Qué hablo? No hablo nada. Mi mamá cristiana. Ahora no sé de quién es cristiano no. Ahora se puso a pelear a mi mamá. Ahora se puso a pelear al otro. Y cuando va al colegio dice, mi hijo, yo lo voy a educar. ¿Cómo lo va a educar si no está educado? No sé si me estoy haciendo entender, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿O no? ¿O no? El niño habla garabatos, pastor, no sé con qué se está juntando. Con el papá, contigo, con la mamá. Si tú no cambias tu forma de hablar, ¿qué esperas que tu hijo haga? Cuando tu hijo te ve enamorada de Cristo, enamorada, no religiosa, enamorada de Cristo. El amor es distinto de una religión. Por eso los cantantes hablan de religión del amor. ¿Se fijó eso que hablan los cantantes? No se haga que nunca he escuchado una canción de Alejandro Sanz, de Bisbal o de no sé. No se haga. No se haga, por favor. Dice, tú eres mi religión, no sé qué. Sí, porque ellos para eso es religión. El amor, el reino se revela a través del amor. Pero el amor es el vínculo que Cristo te da. Aprovecha a los que tienes al lado para que tengan buenos frutos.
Porque seguro que el fruto te va a cuidar después. Amén. El fruto te va a cuidar después. Y tú siembra buen fruto y el fruto te va a cuidar. Mi mamá es una mujer esforzada, yo no lo voy a dejar. Aunque mira, se equivocó todos estos años, pero desde que se metió a esa iglesia se mejoró. Ya, bueno, por eso lo voy a pagar. Cristo sabe. Cristo sabe. Si eso no es algo porque, hijo, yo no haga. El pasado está en Cristo, entienda. Y el futuro está en Cristo. Entonces vosotros vayan en medio, entienda esto. Porque yo no te puedo decir, pastor, mire, yo me equivoqué con mi hijo y hice todo lo contrario a lo que usted explicó. Pero te tengo buena noticia. Que Cristo te va a dar un futuro nuevo con tus hijos. Cristo te va a dar un futuro nuevo con tu familia. Cristo te va a dar un futuro nuevo contigo mismo. Cristo tiene las cosas para ti. Primeramente buscad el reino de Dios y la justicia del reino. Y sobre la justicia vas a gobernar. En la justicia te vas a sentar. No en un lugar religioso. Por la justicia la gente va a ver a un justo en ti. Dice que los justos pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Los justos van a predicar. Los justos son llamados por justicia. A los justos les fueron escritas las cartas. No a los religiosos, a los justos. ¿Entiendes? El evangelio está para los justos. Y el justo a veces también tiene que aprender a callarse, a pedir perdón y a decir, me equivoqué, hijo, todos estos días contigo. Pero hoy día soy justo. Y te pido perdón. Ya sea en el silencio o sea públicamente. Pero tú reconoces cuando eres justo. Que tu mal carácter te ha traicionado y te ha hecho falso. Tus malas costumbres de niño. Al que le gustan las cosas que no son legales. Porque hay gente que le encanta eso. Dice esto robado. ¿O no? Eso se tiene que cortar en el nombre de Jesús. Porque esto no es por fuerza de un hombre. ¿Entiendes? Yo no la voy a gritar. Hoy día yo quiero decirte con amor. ¿Cuántos de vosotros con esta predicación y en estos minutos han dicho, pastor, a mí me ha tocado algo, me ha tocado todo, o me ha tocado, no lo diga? Pero ¿cuántos quisieran sacar al falso que muchas veces está rondando? ¿Cuántos quisieran sacar la palabra falsedad de nuestro boca? ¿Cuántos quisieran sacar la palabra desobediencia de nuestro vocabulario? ¿Entiendan? Porque a lo mejor David está ahí y me dice, David, pastor, yo no tengo hijo. Mire que no tengo ningún hijo. Pero cuando él predique la palabra, esa palabra va a salir con justicia. Porque le va a hablar no a sus hijos, sino a los hijos de su padre, a los hijos de Dios. Y ellos van a ser un fruto agradable. Porque cuando tú pongas la semilla, va a ser una semilla hermosa, buena y aromática para el rey. Amén. Así que dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Amén. Debemos ver nuestro fruto. Amén. Bueno, no tengo bien esto hoy. Así que ponga la música, sube un poco la música. Ahí va. Cierra tus ojos conmigo. Repite estas palabras conmigo. Gracias, Padre Celestial, porque este día tú me has mostrado y me has enseñado a través de tu palabra que hay muchas cosas que debo cambiar. Pero hoy públicamente reconozco, no soy perfecto, mas contigo soy vencedor. Padre Celestial, entrego mi carga, te entrego mi peso, te entrego lo que me aflige, porque ha venido la depresión, ha venido el fruto de la amargura, ha venido el fruto de la frustración a mi vida. Mas hoy, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que tú cambies mi lamento en baile, en alegría, en gozo, en amor, en benignidad, en templanza, en gozo. Padre Celestial, hoy me paro delante de tu trono
decir te amo, para decir perdóname, para decir no era merecedor de una gracia tan grande, mas tú me hiciste merecedor por esa cruz. Hoy, en el nombre de Jesús, recibo de la sangre de Cristo sobre mi vida. Recibo un consejo divino de la palabra poderosa de Dios. En el nombre de Jesús, hoy es un día de transición. Salgo de las tinieblas a la luz admirable, donde tú me has sentado hoy en lugares celestiales, juntamente con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Le damos gracias al hermoso Espíritu Santo por este día. Póngase sobre sus pies. Tiene un minuto. Entréguele su petición a Dios. Oh Padre Celestial, loro Padre, nome di corondi para siempre. Eterno Salvador, libra hoy mi vida. Corazón entrego a ti, oh Rey de gloria. Ven y líbrame, oh líbrame. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos, Padre Celestial, todo espíritu, Padre, contrario a tu palabra. Reprendemos, Padre, todo espíritu contrario al gozo, todo espíritu contrario a la manifestación del reino, todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de falsa palabra, de falsa profecía, sea roto en el nombre de Jesús. Sea roto en el nombre de Jesús. Arrancamos de raíz todo yugo que no es tuyo, Padre. Arrancamos de raíz todo yugo que no es tuyo. Y hoy declaramos que la unción pudre los yugos para provocar libertad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido, Padre Celestial, que hoy venga a nosotros tu reino. Sea roto, Padre amado Señor, todo yugo que aflige a los hijos, todo yugo que aflige a los corazones. Está el Espíritu Santo haciendo rompimiento. Veo el fuego de Dios como está descendiendo sobre aquellos que le están entregando su carga. Oh, entrega hoy tu carga, iglesia amada. Entrega tu carga que no es tuya. Ha sido pesado el peso, ha sido pesado la aflicción, ha sido pesada la falsa profecía que has entregado muchas veces ignorantemente, pero ha caído esa semilla en tu casa. Pero hoy la arrancamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Se rompe toda falsa carga en el nombre de Jesús. Se rompe toda falsa carga en el nombre de Jesús. Rompemos toda falsa carga. Oh, ni carga privada, ni coro privado, ni coro. Socopicara privada, ni coro. El Espíritu Santo hoy está muy suave, ministrando rompimiento
Rompimiento, rompimiento, se rompen. Se rompen, se rompen. Veo cómo el Espíritu Santo está rompiendo las ataduras. Está rompiendo las ataduras. Hay cosas que para mí no pueden ser, pero déjame decirte hoy de parte de Dios. Dice el Señor. Y hay oraciones fuertes y largas que has hecho de madrugada. Te has dicho cuando nadie me escucha, pero yo he estado ahí, dice el Espíritu Santo. He estado en las madrugadas largas cuando el reloj está frente de la mesa. Hay una mesa, te voy a sentar en la mesa, mirando esa puerta, mirando el reloj. Hoy venga a romperse, dice el Espíritu Santo. Toda maldición que te ataba sea rota en el nombre de Jesús. Sea rota en el nombre de Jesús. Ahí está el Espíritu de Dios rompiendo.
está rompiendo. Ahí está rompiendo. Ahí está rompiendo. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Yo te doy gracias porque tú vas a cambiar vidas hoy. La unción tuya va a descender de una forma muy suave sobre este lugar hoy, en el nombre de Jesús. Llena los corazones, rompe los muros. Hoy declaro que toda palabra de maldición que ha sido sobre los hogares sea rota. Sea rota. Sea rota en el nombre de Jesús. Más, está siendo llena ella del Espíritu de Dios. Más, hay un peso de ti. Hay un peso de ti, Espíritu Santo, sobre esa mujer. Gracias, Jesús. Más, 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 más fuego sobre ella. Más, ella está llena del Espíritu Santo. Gracias, hija, hija. Toda palabra de maldición hoy es rota en el nombre de Jesús. Más. Ella vino con su esposo, ¿verdad? Tráigalo, hermano. Venga, 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 no tenga miedo, venga. Sea roto, sea roto, sea roto. Sea rota esa pena de angustia con tu casa, con tu familia, sea rota. La angustia que te ha venido por este tiempo, sea rota en el nombre de Jesús. En estos 2 meses que vienen, va a haber un tiempo diferente sobre tu vida. Va a haber un tiempo de abrir puertas. Pon mi fe en tu corazón, dice el Espíritu Santo. Y mi corazón va a tocar el corazón de tus hijos. Va a tocar el corazón. Y no venga la duda a inundarte y a bombardearte. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, descansa sobre tu vida. Tu arranco, dice el Espíritu, por toda presencia que te ha seguido. Hay una presencia que has sentido en tu casa. Hay una presencia que te viene por la noche, dice el Señor. Veo eso como profeta de Dios. Veo que hay una carga en tu casa. Hay una carga pesada. Yo he dicho no hay nada, pero sí se ha hecho más pesado y más pesado. Sea rota esa carga. Sea rota esa carga. Nombre de Jesús. Oh, hermoso, hermoso Espíritu Santo. Trae amor, amor sobre ti. Ministre de amor. Palabras de amor para romper el amor. Ministre de amor. Gracias. Ministre de amor. Oh, Jesús. Toda palabra de falsedad que ha venido sobre tu casa sea rota en el nombre de Jesús. Saque fuera su cara. Saque fuera su cara. Gracias, Jesús. Más sea roto. Todo espíritu que te aflige sea hoy tomado y echado fuera. Sea tomado y echado fuera. Todo lo que te aflige sea tomado y echado fuera. Más. El Espíritu Santo está trabajando sobre estos hombres. Oh, está trabajando. Está trabajando el Espíritu Santo ahí. Está haciendo libertad. Pase una bolsa, por favor. El Espíritu Santo está trabajando. Muy bien.
de falsa profecía, de falso mensaje, de hablar sin hacer lo que hablamos. Todo lo que se ha metido de falsedad en tu casa, lo declaramos ilegal y declaramos vencido al hombre fuerte. En el nombre de Jesús, todo enfermo sea sano.